En un pequeño pueblo de Belén, rodeado de colinas tranquilas y pastos verdes, nació Abisai, el primer hijo de Zeruya. La casa era simple, pero llena de historias. Zeruya, la hermana de David, llevó en su sangre la fuerza y el coraje de una familia diseñada para cambiar la historia de Israel. Abisai creció junto a sus dos hermanos menores, Joab, siempre atento, y Asael, cuya agilidad fue admirada por todos. Eran niños comunes, corriendo por los campos, compitiendo entre ellos, pero había algo diferente en Abisai. Tenía un brillo en sus ojos, un aire del que sabía que la vida reservaba algo más grande. Aún pequeño, Abisai escuchó las historias de David, el tío que se había enfrentado al gigante Goliat. Estas narrativas no eran solo cuentos heroicos para él, eran inspiraciones vivas. Creció imaginando el día en que también sostendría una espada y enfrentaría a los enemigos del pueblo de Dios. Durante las tardes, en las colinas alrededor del pueblo, entrenó solo, usando ramas de árboles como lanzas y piedras como objetivos. Su corazón palpitaba mucho mientras pensaba en la llamada que de alguna manera parecía inevitable. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. Cuando los pastores regresaron de las llanuras y hablaron sobre las batallas contra los filisteos, Abisai escuchó cada palabra cuidadosamente, capturando los detalles como si fueran fragmentos de un destino ya dibujado. No sabía cuándo o cómo, pero algo en su corazón le dijo que el futuro lo llevaría mucho más allá de los campos de Belén. Y el momento no fue largo para llegar. Fue entonces cuando su tío, el ahora corrido David, comenzó a reunir a los valientes hombres para seguir a su lado. Abisai sabía que su tiempo había llegado. Sin dudarlo, dejó la tranquilidad del pueblo para seguir la llamada. Abisai ya no era el niño que entrenaba con ramas en los campos de Belén. Cada uno trajo una historia de derrota, dolor o rechazo, pero juntos fue la fuerza la que protegería a Israel elegido. Para Abisai, estar allí no era solo una cuestión de seguir al tío. Sintió que esta misión, por peligrosa, era parte del plan más grande que siempre buscaba entender. Fue en una de estas noches, en medio del cansancio y la persecución constante de Saúl, que Abisai recibió la primera gran prueba de su lealtad y valentía. David, siempre vigilante, se dio cuenta de que el ejército de Saúl había establecido un campamento en las colinas cercanas. Una misión audaz comenzó a diseñarse. La idea era robar en el campamento enemigo por la noche como sombras entre las carpas dormidas. El riesgo era inmenso, pero David sabía que necesitaba probarlos a su lado. Para Abisai no hubo dudas. Inmediatamente se ofreció a acompañarlo. Mientras los dos cruzaban silenciosamente el terreno rocoso bajo el brillo frío de las estrellas, el corazón de Abisai no tenía miedo, sino con una extraña euforia. Cuando se acercaron a las carpas, vieron a Saúl, el hombre que persiguió a David con tanta furia, durmiendo junto a su lanza pegada al piso. Fue una oportunidad única. Con los ojos fijos en el rey dormido, Abisai susurró: «Déjame perforarlo con una sola lanza. No necesitaré una segunda oportunidad». Su voz era firme, sin temblores, como si ya hubiera decidido el destino del hombre antes que él. Pero David, con un gesto tranquilo, detuvo su mano. No es así como sucederían las cosas. En ese momento, algo comenzó a cambiar en Abisai. Comenzó a entender que la valentía no era solo una cuestión de espada y fuerza. Los días al lado de David convirtieron a Abisai de un joven valiente en un legendario guerrero.
No se trataba solo de la fuerza que tenía o la habilidad que demostró con la espada. Era algo más profundo, una combinación de lealtad inquebrantable y una determinación que lo hizo avanzar donde muchos dudarían. Entre batallas y escapes, David observó a su sobrino y vio a un líder nacido, alguien que con el tiempo se convertiría en uno de los pilares de su ejército. Fue durante una de las muchas campañas contra los filisteos que Abisai se destacó sin duda. David, ahora rodeado de un grupo de guerreros que comenzaban a ser conocidos como su valiente, llevó a las audaces incursiones contra los enemigos de Israel. En una de estas batallas, Abisai se encontró rodeado de un impresionante número de soldados enemigos. Algunos dicen que eran 300 hombres. Para cualquier otro sería un escenario de derrota correcta, pero Abisai no era como los demás. Mirando su lanza, avanzó como una tormenta, enfrentando a enemigos con una furia que parecía no ser de este mundo. Los movimientos fueron rápidos, casi como un baile, cada un golpe dejando profundas marcas en el campo de batalla. Los gritos de los enemigos resonaron cuando solo él cambió el rumbo de una confrontación que parecía perdida. No era solo fuerza, fue la estrategia, la precisión y el coraje lo que hizo que los hombres a su alrededor creyeran que nada podría detenerlo. Cuando el último enemigo cayó, el campo estaba en silencio, excepto por el sonido de la fuerte respiración de Abisai y los murmullos de admiración de quienes vieron la escena. Fue ese día que fue reconocido como el líder de los 30, un grupo de guerreros cuyo nombre sería recordado por generaciones. Pero para Abisai, la batalla no fue sobre gloria o reconocimiento. Sabía que ese era solo el comienzo. Todavía había mucho por hacer, muchas batallas para luchar y muchas vidas para proteger. Y sobre todo, sabía que su misión más importante aún estaba por llegar. Las batallas continuaron y con ellas la reputación de Abisai creció. Cada confrontación trajo nuevas historias sobre su fuerza y coraje, pero ninguna de ellas sería tan sorprendente como el día en que salvó la vida de David. El rey, aunque experimentado y valiente, ya no era el joven pastor que enfrentaba a Goliat. El peso de los años y las responsabilidades habían comenzado a cobrar su precio. Aún así, todavía lideró su ejército, marchando por delante como lo hizo en los días en que era solo un fugitivo. En una de estas batallas, los filisteos, decididos a derrotar a Israel de una vez por todas, traídos al campo de la guerra uno de sus guerreros más temibles, el beneficio Isbi, descendiente de los gigantes. Era un hombre colosal, llevaba una lanza cuya punta era tan pesada que pocos incluso podían levantarla. Avanzó a través del campo de batalla como un vendaval, derrocando que se atrevió a cruzar su camino, y luego sus ojos aterrizaron en David. Abisai, luchando cerca, vio cuando el gigante avanzó hacia el rey. David, agotado, trató de defenderse, pero el golpe del enemigo fue demasiado fuerte y la situación parecía huir del control. El corazón de Abisai disparó. Era como si el tiempo se detuviera en ese momento. No pensó, acabo de actuar. Con la lanza en la mano, corrió hacia el gigante, liberando un grito que resonó en el campo de batalla. El choque era feroz. El gigante, a salvo de su fuerza, no vio en Abisai una amenaza real, pero el guerrero de Judá fue rápido y preciso. Con un movimiento recto, golpeó al gigante, golpeándolo de manera impresionante. El campo permaneció en silencio por un momento, mientras que los hombres de Israel demandaron lo que acaban de presenciar. David, que todavía está parado gracias a la intervención de Abisai, miró a su sobrino agradecidamente y algo más: respeto profundo. Pero la victoria de ese día no trajo un alivio completo. Era solo un recordatorio de que las amenazas contra la gente de Israel continuaron creciendo y que los desafíos por delante serían aún mayores. Las marcas de la batalla contra Isbi Benobe
todavía estaban frescas cuando se sacrificó una nueva amenaza sobre David y sus hombres. Esta vez no era solo una cuestión de espadas y lanzas, sino algo aún más cruel. Mientras estaba en Ziklag, una ciudad que sirvió como refugio, Abisai y los David Warriors regresaron de una campaña para encontrar un escenario sombrío. La ciudad había sido saqueada por los amalequitas. Las casas se arruinaron, el silencio era pesado y lo que más cortó el corazón era la ausencia de sus familias. Mujeres, niños, todos habían sido tomados como prisioneros. La desesperación se hizo cargo del grupo. Los hombres fuertes, acostumbrados al campo de batalla, lloraron como niños. Incluso David, el líder que nunca mostró debilidad, parecía hundirse bajo el peso de esa tragedia. En medio de esto, Abisai permaneció firme. Sabía que no había tiempo para lamentos prolongados. Si quisieran salvar a sus familias, necesitarían actuar rápido. Cada segundo perdido aumentó la distancia entre ellos y las amalequitas. David buscó la dirección de Dios y con la clara respuesta de que deberían perseguir a los enemigos, comenzó la marcha. Estos fueron días difíciles. El calor abrasador del desierto, la sed y el cansancio probaron los límites de cada hombre. Muchos comenzaron a débiles, pero Abisai seguía adelante, alentando a otros con su fortaleza inquebrantable. Sabía que no podían darse el lujo de darse por vencidos. Era la vida de sus familias en juego. Cuando finalmente llegaron al campamento de amalequitas, la escena fue una fiesta entre los saqueadores. El enemigo, seguro de que no sería seguido, celebró la victoria. Abisai, junto a David, no esperó discursos largos o planificación elaborada. El ataque fue rápido y devastador. Lideró la carga con una furia que parecía consumir todo lo que rodeaba, avanzando como un león en defensa de su presa. Y así, en medio de esa batalla caótica, cada familia comenzó a recuperarse, pero algo dentro de Abisai le dijo que ese momento no marcó el final de sus desafíos. Las victorias trajeron un alivio pasajero, pero la vida junto a David nunca estuvo en silencio. Incluso con los enemigos externos que rodean constantemente, los conflictos internos comenzaron a ser aún más peligrosos. El tiempo reveló una herida que David nunca imaginó llevar: la rebelión de su propio hijo, Absalom. Para Abisai no había duda sobre qué lado sería. Desde el principio se puso firmemente al lado del rey, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger al hombre que había llevado a Israel en tantas batallas y que era mucho más de un tío para él. Era un Dios ungido. Cuando Absalón se declaró rey y reunió un ejército contra David, la situación se volvió crítica. David, acompañado por su leal, se vio obligado a huir de Jerusalén. Si bien muchos dudaron, confusos ante la traición, Abisai no vaciló. Durante las largas marchas y las frías noches del exilio, caminó junto a David, atento a cualquier amenaza. Con cada paso, parecía llevar no solo su propia espada, sino también el peso de las esperanzas de todos los que permanecieron fieles. Fue en uno de estos escapes que un hombre llamado Simei apareció en el camino, maldiciendo a David y arrojándole piedras. Muchos en el grupo estaban indignados, pero nadie más que Abisai. Sus ojos brillaban de ira mientras tiraba de la espada y dijo: ¿por qué este perro muerto maldeciría a mi señor el rey? Déjame pasar y cortarle la cabeza. Sus palabras estaban cargadas de determinación, pero David una vez más intervino, pidiendo la calma. Abisai era reacio, pero obedeció, aprendiendo, a pesar de que era involuntaria, otra lección sobre la paciencia y el control de su propio impulso. El viaje fue largo, pero las noticias de la guerra formada por la guerra no dieron descanso. Absalom estaba reuniendo un gran ejército y David tendría que enfrentarlo pronto. Mientras Abisai adjuntaba su armadura y preparaba sus armas,
sabía que la batalla que se acercaba sería más que una confrontación física. Sería un duelo entre el deber y la sangre. La batalla contra Absalom fue feroz, marcada por el dolor de un padre y la lealtad de hombres como Abisai. La confrontación tuvo lugar en un denso bosque de Efraín, donde el terreno traicionero parecía conspirar contra los rebeldes. Los árboles altos bloquearon el sol, y las raíces exhibidas fueron trampas naturales para los desprevenidos. Abisai, junto a Joab, su hermano, dirigió uno de los destacamentos del ejército de David, decidido a aplastar la revuelta y restaurar la orden. A pesar del caos del combate, el corazón de Abisai estaba dividido. Sabía que Absalom era más que un enemigo. Fue el hijo del hombre quien juró proteger. David había dejado en claro que quería ahorrar la vida de Absalom, pero en el calor de la batalla, seguir este orden parecía imposible. El joven rebelde, en su intento de escape, finalmente fue unido por el cabello en las ramas de un árbol, estando a merced de los soldados. Abisai no estuvo presente en el momento exacto, pero cuando se enteró del incidente, una mezcla de alivio y preocupación se hizo cargo de él. El destino de Absalom ya estaba fuera de sus manos. Después de la victoria, el ejército regresó con la amarga sensación de triunfo a expensas del sufrimiento del rey. David lloró inconsolable por su hijo perdido, y Abisai, observando desde lejos, sintió el peso de su lealtad una vez más. Pero la guerra no dejó espacio para el duelo prolongado. Pronto se aumentó otra amenaza, esta vez en la figura de Seba, un hombre que incitó a una nueva rebelión contra David. La paz siempre parecía un sueño lejano para Israel. David ordenó que Seba fuera arrestado a cualquier costo, y una vez más Abisai se adelantó. Reunió hombres y partió en persecución, liderando al ejército con la misma determinación que siempre llevaba. La persecución de Seba fue rápida e implacable. Abisai lideró a sus hombres con precisión casi sobrenatural, guiada por su experiencia en innumerables batallas y la urgencia de evitar que más caos se apodere de Israel. Seba, el rebelde, había huido a una ciudad fortificada llamada Abel Beta-Maaca, donde esperaba esconderse detrás de las paredes altas y las puertas reforzadas. Pero Abisai no era del tipo que renunció a los obstáculos. Al llegar a la ciudad, inmediatamente ordenó el asedio. Los soldados comenzaron a construir rampas y preparar una envoltura, mientras que Abisai vio todo con ojos alerta. Para él, cada movimiento era una parte de un juego más grande. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Una mujer sabia en la ciudad apareció en las paredes y llamó a Abisai. En una voz firme, ella cuestionó por qué Israel destruiría una ciudad que siempre había sido leal al reino. Abisai, incluso en el calor de la misión, tenía la sabiduría de escuchar. Explicó que no buscó la destrucción de la ciudad, sino solo Seba, el hombre que se había rebelado contra el rey. La respuesta de la mujer fue directa y práctica. Garantizaría que la cabeza de Seba se le entregaría. En poco tiempo se cumplió la promesa. La rebelión terminó sin más derramamiento de sangre y Abisai regresó triunfante. Pero mientras los hombres celebraron el éxito, un viejo fantasma del pasado vino a perseguirlo nuevamente. Joab, su hermano, también había seguido la misión. Y Joab, con su naturaleza despiadada, siempre encontró una manera de hacer las cosas en su camino. Cuando Amasa, un comandante hombre recientemente nombrado del ejército por David, apareció en el camino, Joab no perdió el tiempo. Usando con astucia, lo asesinó fríamente, alegando que era por el bien del reino. Abisai vio la escena con ojos oscuros. Sabía que Joab era tanto un hermano como un rompecabezas peligroso. Las acciones de Joab trajeron resultados, pero siempre a un precio. Pasaron los años, y Abisai todavía era un pilar en el ejército de David, pero las batallas nunca parecían cesar.
Los filisteos, enemigos antiguos de Israel, se levantaron una vez más con una fuerza renovada, trayendo consigo a los legendarios guerreros, descendientes de los gigantes que alguna vez habían aterrorizado a la gente. Era como si la tierra de Canaán todavía llevara las sombras de Goliat y su linaje. Esta vez, las amenazas eran más numerosas y más feroz. Entre estos gigantes había otro oponente formidable, un hombre cuya fuerza y tamaño parecían desafiar la lógica. Era un símbolo del poder de los filisteos, y llegó directamente a donde los israelitas temían más, el corazón del ejército. Abisai estaba allí, firme como siempre, pero lo que le preocupaba era David. El rey, aún valiente, insistió en luchar junto a sus hombres a pesar de su edad avanzada. No quería ser un rey lejano de la guerra, pero su fuerza ya no era la misma. En el medio de la batalla, David se encontró cara a cara con el gigante. Los ojos de Abisai se establecieron en esa escena como si el tiempo se hubiera desacelerado. El rey, a pesar de su valentía, estaba siendo abrumado por el peso de la pelea. Cada golpe que intercambió con el gigante fue un recordatorio de que sus años de gloria en el campo de batalla estaban siendo dejados atrás. Fue entonces cuando el enemigo avanzó con toda su fuerza, a punto de desentrañar el golpe final. Abisai no lo pensó dos veces. Con un grito que parecía hacer eco en todo el campo, corrió hacia el gigante, levantando su espada con una determinación que no podía medirse. La batalla entre los dos fue breve, pero feroz. Con un golpe correcto, Abisai derribó al gigante, salvando la vida de David una vez más. Pero ese momento trajo un gran silencio entre los guerreros. Muchos comenzaron a susurrar que David ya no debería exponerse al peligro de las batallas. Mientras que el ejército de Israel celebró la victoria, Abisai miró a David, sabiendo que esta batalla fue un hito, no solo para el rey, sino para sí mismo. Los días de Abisai en el campo de batalla comenzaron a disminuir, pero su presencia permaneció como una fortaleza para David y todo el ejército de Israel. Todavía era el respetado líder de los 30, aquellos guerreros de élite que llevaban las historias de coraje y sacrificio en el frente. Sus logros no fueron solo sobre victorias militares, sino de lealtad, honor y búsqueda incesante de proteger el reino elegido por Dios. Pero, como todas las cosas en la vida, incluso la fuerza de Abisai enfrentaría el tiempo. Las batallas ahora eran más raras, pero nunca menos importantes. Israel había conquistado territorios, derrotó a enemigos y se convirtió en una nación temida y respetada. Sin embargo, en el corazón de Abisai, algo inquieto. Sabía que David no gobernaría para siempre y que la transición del trono sería un momento crítico para el reino. Observó atentamente cada movimiento, cada decisión del rey y sus posibles sucesores. La lealtad de Abisai no era solo un hombre, sino para la promesa de Dios a Israel. Esto lo mantuvo firme, incluso cuando las incertidumbres aumentaron como sombras. Poco se sabe sobre los últimos días de Abisai. Las escrituras no narran su fin, pero es como si su ausencia en la cuenta fuera un recuerdo silencioso que incluso los héroes más grandes abandonan el escenario cuando llega el momento adecuado. Sin embargo, su historia se hizo eco entre los guerreros que continuaron protegiendo a Israel, como una llama que nunca se apaga. Abisai vivió para servir, luchar y proteger lo que creía, y toda su vida fue un testimonio de coraje y fidelidad. Los vientos del cambio continuaron soplando sobre Israel, trayendo nuevos desafíos y lecciones. Pero mientras miraba hacia atrás, al camino que Abisai dibujaba con su espada y corazón, las marcas de sus elecciones aún sirven como guías para aquellos que vienen más tarde. Después de todo, cada batalla, cada sacrificio nos enseña algo sobre quiénes somos y lo que realmente vale la pena pelear. La historia de Abisai es como un río que corre por montañas y valles, siempre avanzando, dejando profundas marcas donde quiera que vaya.
Nunca buscó el centro de atención, nunca luchó por la fama o la gloria personal. Su vida estaba dedicada a algo mayor, la protección de su rey, su pueblo y la promesa de Dios a Israel. Cada batalla que enfrentó, cada decisión difícil que tomó, fue guiada por una fe inquebrantable y un sentido del deber que pocos pueden entender. Abisai nos enseña sobre la lealtad en un mundo lleno de incertidumbre. Estaba con el lado de David en los momentos más oscuros, cuando todos parecían abandonar al rey. No importa el tamaño del desafío o el costo personal, siempre estuvo allí, listo para actuar, luchar y proteger. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza no es solo en las victorias que hemos logrado, sino en compromiso con lo que realmente importa. También aprendimos de Abisai sobre el coraje. No es el coraje arrogante que busca probar algo, sino el humilde coraje que enfrenta lo imposible porque sabe que hay algo más grande en juego. Ya sea que enfrente un ejército de 300 hombres, un gigante, o los dolores del conflicto interno, Abisai nunca se retiró. Era una prueba viviente de que con determinación y confianza en Dios podemos superar incluso a los mayores gigantes de la vida. Finalmente, Abisai nos enseña sobre el servicio. Nunca usó su posición como el líder 30 para su propio beneficio. En cambio, lideró para el ejemplo, siempre dispuesto a ser el primero en avanzar y el último en retirarse. Su historia es un recordatorio de que el verdadero poder no es gobernar, sino servir. Y así, las huellas de Abisai permanecen registradas en la historia de Israel, no solo como un guerrero, sino como un hombre que dedicó su vida a un propósito mayor. Un propósito que aún nos inspira hoy a vivir con coraje, fidelidad y fe frente a nuestros desafíos. Si te gustó la historia de Abisai y quieres seguir otras historias de fe y superar, asegúrate de disfrutar este video y compartir con los que aman. Y, por supuesto, suscríbase al canal para no perder ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.